Aprendo en casa. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien y con ganas de comenzar una nueva aventura. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo y descubriendo interesantes conocimientos sobre el mundo y nuestro entorno sin salir de nuestros hogares. Como ustedes ya saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todas y todos quienes estén con ustedes en casa porque aprender juntos siempre es mucho más entretenido. Lo más importante y fundamental, no se olviden de tener en la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz y su lapicero. Estas semanas tenemos el gran reto de explicar ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Para lograrlo, hicimos una lista de actividades. Vamos a recordar. En nuestra primera actividad aprendimos acerca de los componentes de los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Indagamos también para saber si estas pueden crecer en agua. Leímos para conocer las características de un cuaderno de experiencias. Así que hoy nos toca el reto de describir a la población de una especie vegetal como el molle. Para eso usaremos expresiones fraccionarias y decimales. Parece un reto muy grande, ¿verdad? Pues no lo será. No será un reto imposible si contamos con la ayuda de nuestro querido profesor Gustavo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, profesor, buenos días. Hola Patricia, hola chicas y chicos. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde. Estoy muy contento por estar con ustedes en esta nueva aventura matemática que no tiene que ser imposible, sino muy divertida y útil. Entonces, ¿están listas y listos para comenzar? Muy bien, empecemos. Hoy será un programa muy interesante porque nos permitirá aplicar un método que ya hemos utilizado en una actividad anterior, pero esta vez aplicado a las plantas. ¿Recuerdan el programa de las vicuñas en el que calculábamos la población de ellas en una extensión grande de terreno? Ay, sí, profesor, ese programa me encantó. Usamos como unos puntitos y fue muy divertido. Pues esta vez aplicaremos uno de esos métodos para determinar la población del árbol del molle. Árbol del molle. Sí, en nuestro país, el árbol del molle es un árbol muy usado en la medicina tradicional para aliviar diversos síntomas. Profesor, ¿y cómo es esto de la población del árbol del molle? Yo pensé que solo se hablaba de población cuando nos referíamos a las personas y a los animales. Bueno, Patricia, las plantas también son seres vivos y por ende podemos hablar de la población de las plantas. Tiene razón, profesor. Qué maravilloso es el molle. Aquí en internet estoy investigando y dice que se utiliza como cicatrizante, analgésico, antiparasitario y antiinflamatorio de uso externo. Y también para el tratamiento de la retención urinaria y la bronquitis. Sí, tiene muchas propiedades, Patricia. Es más, viendo la imagen, creo que cerca de la casa donde vivía de niña había árboles de molle. Sí, de verdad. Estaban a lo largo de la pista. ¡Ay, ya, claro! Ya me acuerdo bien. Cuando alguien de mi familia se enfermaba y tenía tos, mi abuela me pedía acompañarla para cortar algunas hojas del molle. Ella bajaba con cuidado algunas ramas y yo cogía algunas hojas. Era muy divertido porque cuando más pequeña era, tenía que saltar más para coger las hojas. Una vez que teníamos las hojas listas, mi abuela las ponía en una tetera y las usábamos como infusión. Sí, alguna vez la probé, pero yo pensaba que eran cosas así como de mi abuela. Pero en realidad se trataba de algo medicinal, ancestral. ¡Wow! ¡Qué sabia era mi abuelita! Sí, Patricia, tu abuelita era muy sabia y tenía mucha razón. Los adultos mayores tienen muchos aprendizajes súper interesantes que nos transmiten. Por eso es importante escucharlos. Claro, profesor. Los árboles del molle los encontramos en distintas regiones, pero también en las zonas urbanas del país, ¿verdad? Sí, Patricia, también los encontramos en las ciudades, como los árboles que estaban cerca de tu casa. Y por supuesto, en el campo podemos encontrar bosques enteros de árboles de molle. ¡Uy, qué bueno! Así nunca nos faltará. No es tanto así, Patricia. Es importante que los especialistas revisen cada cierto tiempo la población de los árboles de molle para alertar si ésta disminuye. Profesor, justo estaba hablando de ello y quería contarle que 2 estudiantes me escribieron para compartirnos un problema que quieren resolver y precisamente está relacionado a lo que estamos conversando. A ver, cuéntame, Patricia. Se trata de Betania y Adriana.
Son dos chicas que decidieron crear una especie de observatorio del Molle, a partir de un estudio que hicieron sobre este árbol. Ah, muy bien. ¿Y qué problema tienen? Adriana, por ejemplo, encontró que en su distrito, en un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, habían unos 350 árboles de Molle, mientras que en el distrito de Betania, en un área de 3 kilómetros cuadrados, habían unos 520 árboles de Molle. Ellas quieren determinar en cuál de estas dos zonas hay más árboles de Molle. ¿Cómo podríamos ayudarlas? Bueno, Patricia, creo que entre todos podemos ayudarlas a resolver esta gran duda. ¡Qué bueno! Un reto que podemos afrontar juntos. Me encanta. Por favor, ¿podrías hacer un resumen del problema? Por supuesto, haré un dibujo para que se entienda mejor. Hay dos zonas en las que se han contado la cantidad de árboles de Molle. La primera zona tiene una extensión de 2 kilómetros cuadrados. La segunda, en cambio, tiene una extensión de 3 kilómetros cuadrados. Vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Recuerdan lo que significa la expresión kilómetro cuadrado? Profesor, es una unidad de medida que usamos cuando medimos el área de grandes superficies de terreno. Así es, Patricia. Es una unidad que nos sirve para expresar el área. Básicamente, un kilómetro cuadrado es el área que corresponde a un cuadrado cuyos lados miden 1 kilómetro. La expresión que hemos visto antes y que ahora vemos dentro de la figura es el símbolo del kilómetro cuadrado. Ah, claro. Se trata de un cuadrado en el que cada uno de sus lados mide 1 kilómetro. Pero cuidado, ten en cuenta que kilómetro cuadrado se refiere a la medida de la parte interna de ese cuadrado. Es decir, de toda la superficie del terreno encerrado en ese cuadrado. Ah, o sea, no es solo el contorno, sino todo lo que hay dentro. Ya me acordé de algo importante, profesor. La medida del contorno es el perímetro y la medida de la superficie es el área. El perímetro se puede expresar en kilómetros y el área en kilómetros cuadrados. Lo que sí aún no tengo muy claro es qué tan grande puede ser 1 kilómetro cuadrado. Bueno, vamos a ver. Solo para que tengan una idea, en una ciudad las cuadras miden 100 metros aproximadamente. Entonces, 1 kilómetro cuadrado corresponde a la superficie de un cuadrado de 10 cuadras por lado. Oh, eso parece ser muy grande. Lo es, Patricia. Otra manera de entender cuán grande es 1 kilómetro cuadrado es imaginar que equivale a 140 canchas de fútbol juntas. ¡Wow! Es inmenso. Como ves, es una extensión de terreno muy grande y es muy útil para medir la superficie de un país o una región, por ejemplo. Perfecto, ya está todo mucho más claro. Entonces, continuemos con el problema de Betania y Adriana. Betania contó en el primer terreno 350 árboles de Molle, mientras que Adriana contó en el segundo terreno 520 árboles. Ellas quieren determinar en cuál de estos dos terrenos hay mayor población de árboles de Molle según el espacio que ocupan. Y bueno, ¿qué es lo que crees que podemos hacer? Bueno, a simple vista yo no veo que el problema sea muy complicado. Si se quiere saber en cuál de los dos terrenos hay más población de árboles, yo diría que en el segundo terreno, porque hay 520 árboles, mientras que en el primero solo hay 350. Efectivamente, si solo deseamos saber dónde hay más árboles, bastaría comparar esas cantidades. Pero sospecho que Adriana y Betania tenían en mente otra cosa. Ok, creo que ya sé a qué se refiere. No es justo la comparación. ¿Cómo así? Ellas mencionaron el espacio que ocupan. Lo que pasa es que en el primer terreno hay menos árboles, pero su área es menor. Entonces no es correcto comparar las poblaciones de los árboles en estos dos terrenos sin considerar también sus áreas. Excelente, Patricia. Acabas de plantear un aspecto importante de esta comparación. No podemos dejar de lado las áreas de estos dos terrenos que son distintas. ¿Se te ocurre alguna idea para resolverlo? Así es, profesor. Recuerdo lo que aprendimos con las fracciones, esto de homogeneizar, es decir, de hacer que las cosas sean iguales. Tal vez no sea lo mismo, pero creo que si pudiéramos conseguir que las áreas de los dos terrenos fueran iguales, podríamos comparar las poblaciones de una manera mejor. ¿Y cómo podrías lograr eso, Patricia? No sé, estaba pensando en que podíamos multiplicar las áreas por algún número para que sean iguales y luego comparar la cantidad de árboles. Muéstranos cómo lo harías, Patricia. Pensaba en esto. El área del primer terreno, que es 2 kilómetros cuadrados, la multiplico por 3 y nos da 6 kilómetros cuadrados.
el área del segundo terreno, que es 3 kilómetros cuadrados, la multiplico por 2 y también nos da 6 kilómetros cuadrados. Y una vez que has multiplicado las áreas, ¿qué tendrías que hacer, Patricia? El área del primer terreno lo multipliqué por 3. Entonces, a su población de árboles también debo multiplicarla por 3. Entonces, de 350 árboles que inicialmente habían, ahora serían 3 por 350, que nos da 1050 árboles. En el caso del segundo terreno, como he multiplicado el área por 2, la población también se multiplica por 2. O sea, de 520 árboles que había al inicio, ahora sería 1040 árboles. Excelente trabajo, Patricia. Ahora que las áreas de los terrenos son iguales, ya has calculado la población de árboles que corresponde a cada una, ya las puedes comparar. ¿Qué conclusión puedes sacar? Podemos afirmar que la población de árboles de Molle es mayor en el primer terreno si se toma en cuenta el área en que están distribuidos. Excelente estrategia, Patricia. Ahora bien, algo que hemos aprendido a lo largo de estos programas es que no solo es importante resolver los problemas, sino reflexionar sobre el proceso que hemos seguido. Entre otras cosas, evaluar si hay otras estrategias que podemos usar para resolverlo. Así es, profesor. A lo largo de estos meses hemos visto cómo un mismo problema se puede resolver de maneras distintas. Yo he visto que algunos de mis estudiantes utilizan otra estrategia. ¿Quieres que te la comparta? Por supuesto, profesor. Vamos a una pausa y te lo digo. No, profesor, me quedo con la curiosidad. Ustedes en casa, ¿qué otra estrategia se les ocurre para resolver este problema? Aprovechen la pausa y convérsenlo con sus familiares. Ahora regresamos y todas las estrategias que se les ocurran, apúntenlas. Ya volvemos, no se vayan. Hemos regresado al programa. Profesor, ¿ahora nos puede contar esa otra estrategia que propusieron sus estudiantes? Claro, Patricia. Básicamente hacen lo mismo que tú. Buscar que las áreas de ambos terrenos sean iguales para poder comparar la cantidad de árboles. Pero en lugar de convertir ambas áreas a 6 kilómetros cuadrados, como lo hiciste hace unos momentos, ellos igualan ambas áreas a una unidad de medida, es decir, a 1 kilómetro cuadrado. A ver, creo que entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, el área del primer terreno, que es 2 kilómetros cuadrados, lo tengo que dividir entre 2 para tener 1 kilómetro cuadrado. Y en el caso del segundo terreno, divido el área entre 3 para que me dé 1 kilómetro cuadrado también. Así es, Patricia. Muy buena deducción. ¡Qué capos, profesor! Ahora lo único que tendría que hacer es dividir entre 2 y entre 3 a las respectivas poblaciones de árboles de Molle. Así es. ¿Qué te parece si nos dices cómo lo harías? Claro que sí, profesor. Si en 2 kilómetros cuadrados habían 350 árboles de Molle, en 1 kilómetro habrá 175 árboles. Eso fue muy fácil. Y si en 3 kilómetros cuadrados habían 520 árboles, en un solo kilómetro cuadrado habrá la tercera parte. O sea, hay que dividir 520 entre 3, ¿verdad? Exacto. Cuéntanos, ¿cómo lo harías, Patricia? A ver, para dividir 520 entre 3, en primer lugar separo la primera cifra y pienso cuántas veces 5 contiene a 3. Y la respuesta es 1. Luego multiplico 3 por 1, que da 3, y se le resta de 5. Eso me sale 2. Ahora, bajo el 2 y se forma el número 22. Luego pienso algo similar. ¿Cuántas veces contiene 22 a 3? La respuesta es 7. Multiplico 7 por 3, que da 21. Resto 22 menos 21 y eso me da 1. Después bajo el 0 y se forma el número 10. ¿Cuántas veces contiene 10 a 3? Pues 3. 3 por 3 me da 9. Y resto el 9 del 10 y tengo 1. Ahora, ya sé. Para poder continuar agrego un 0 al 1 y pongo una coma en el cociente. Divido entonces 10 entre 3, eso me da 3. Y al restar 10 menos 9, me sobra 1. A partir de aquí, si quiero más cifras decimales, simplemente voy agregando un 0.
El 1 nuevamente se convierte en 10. Esto lo divido entre 3 y me da 3. Y me sobra 1 otra vez. Le agrego un 0 y vuelvo a dividir. Profesor, sale siempre lo mismo. Se repite el 3, pero nunca termina. Muy buen trabajo de división, Patricia. ¿Y qué puedo hacer en estos casos, profesor? En casos como esos, te sugiero que hagamos una aproximación. Es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, podemos aproximar a la centésima. A ver, está bien, profesor. Para aproximar este número me fijo en la cifra de las centésimas, que es un 3. Luego me fijo en la cifra que está a su derecha, que es otro 3. Recordemos que si esta cifra es menor que 5, la cifra de las centésimas se mantiene. Si es igual o mayor a 5, la cifra de las centésimas aumenta una unidad. En este caso, como la cifra es de 3, el decimal quedaría simplemente como 173 enteros y 33 centésimos. ¡Perfecto! Ahora ya podemos comparar. En el primer terreno hay 175 árboles de molle por kilómetro cuadrado, mientras que en el segundo terreno hay 173,33 árboles de molle por cada kilómetro cuadrado. Muy bien, ¿y eso a qué conclusiones te permite llegar? Ahora sí podemos comparar y vemos que 175 es mayor que 173.33. Llegamos al mismo resultado. En el primer terreno, la población de árboles por kilómetro cuadrado es mayor que en el segundo. Muy bien. En realidad, lo que hemos hecho es dividir una población, en este caso la cantidad de árboles de molle que hay en una superficie entre el área de dicha superficie. Este cociente, o sea el resultado de la división, expresa una relación y se conoce como densidad poblacional. Es decir, la cantidad de personas, animales o en este caso, plantas por unidad de área. ¡Wow! ¡Qué importante es ese concepto! Porque también nos ayudaría a describir la población de un país, ¿no es verdad? Exactamente, Patricia. Si comparamos un país de 30 millones de habitantes con otro que tiene 80 millones de habitantes, podemos llegar a creer que al visitar el segundo país veremos más personas transitando por el territorio, pero eso dependerá del área de cada país. Ah, claro, si esos 80 millones del segundo país, por ejemplo, viven dispersos en una extensión enorme de territorio, dará la impresión de que no hay demasiadas personas. Y si por el contrario, esos 30 millones están concentrados en un pequeño territorio, dará la impresión de que son muchos. O sea que en lugar de comparar simplemente las poblaciones, es mejor comparar la relación entre la cantidad de personas y el área del espacio que ocupan. Exactamente, Patricia. Profesor, yo sabía que la división servía para calcular el resultado de repartir una cantidad en partes iguales, pero veo que tiene otros usos como este que nos permite hacer comparaciones más precisas. Así es, Patricia. Por eso, es importante estar familiarizados no solo con la operación, sino con los resultados que podemos obtener. Por ejemplo, en algunos casos, el resultado no será un número entero, como acabamos de ver, sino una expresión decimal. Profesor, estaba pensando en mostrar esta idea de una manera atractiva para que todos la podamos recordar y entender sin problema. ¿Y qué tienes en mente, Patricia? Estaba pensando en registrar todo lo que hemos desarrollado y aprendido el día de hoy en nuestro cuaderno de experiencias, pero así con muchos dibujos que permitan entender más rápidamente sin leer demasiado. Es una gran idea, Patricia. Sí, profesor, porque me encanta cuando veo una lámina o diapositiva en internet o en un diario que se presenta la información de manera gráfica y con textos chicos. Siento que entiendo varias cosas en cuestión de minutos. Entonces, registremos lo que hemos aprendido hoy. Podemos empezar por el caso que nos compartieron Betania y Adriana. Me parece una excelente idea. Tenemos que incluir gráficos e ilustraciones, pero primero debemos pensar en un título. Eso me parece adecuado, Patricia. ¿Qué más registraríamos en nuestro cuaderno de experiencias? Podemos contar brevemente el caso que nos compartieron Adriana y Betania y que ayudamos a resolver. Por ejemplo, escribimos el problema sobre la comparación de las poblaciones del árbol del molle. Luego podemos mencionar cómo el comparar solo las poblaciones sin considerar el área no resulta una comparación adecuada. Y finalmente mencionar el uso de la división para resolver este problema. ¡Qué buena propuesta! Y si hemos identificado alguna planta de nuestra región y conocemos el área que ocupa, podemos incluir un nuevo ejemplo. Excelente, profesor, me gusta.
¿Qué te parece si ayudamos a las chicas y chicos que nos ven desde su casa a elegir un título? Perfecto. Se me ocurren 3 posibles títulos. Título número 1. ¿Cómo comparar dos poblaciones a partir del área del terreno en donde éstas se encuentran? Título número 2. Densidad poblacional. Título número 3. Comparamos poblaciones usando la división. Bien, Patricia, ¿con cuál te quedarías? Bueno, de la primera opción me gusta que esté formulada como una pregunta, pero creo que es un título muy largo. La segunda opción es mucho más corta, pero siento que no me dice mucho. Y la tercera opción me parece que es corta y da información precisa sobre lo que se hará y cómo se hará. Yo me quedaría con esa opción. Está bien, Patricia. Ustedes, chicas y chicos, pueden pensar en otros títulos considerando que sean atractivos y breves. ¿Qué otra información dijimos que podíamos registrar en nuestro cuaderno de experiencias? Gráficos e ilustraciones, profesor. Ahora el problema es que no sé dibujar muy bien. Pero eso no debe ser un impedimento, Patricia. Me parece que no debe ser un dibujo profesional. Yo creo que hacer dibujos sencillos nos puede ayudar a nuestro registro. ¿Usted cree, profesor? Por supuesto. ¿Tienes alguna ilustración en mente? Sí, pensaba en algo como esto para presentar el problema. Perfecto, Patricia. Está muy bien. ¿Y qué texto le pondrías? Bueno, como no se puede poner mucho texto, yo pensaba algo como esto. He comparado dos poblaciones de árboles de molle ubicadas en terrenos de áreas diferentes. ¿Cómo logré saber en qué área había mayor población? Me parece un excelente inicio. ¿Cuál podría ser tu siguiente ilustración? Estaba pensando en mostrar la división, pero de manera gráfica. Por ejemplo, cuando divido al primer terreno en 2, quisiera mostrar efectivamente el terreno dividido en 2 partes iguales con los árboles repartidos por igual. En el caso del segundo terreno, divido en 3 partes y reacomodar los árboles también en partes iguales. Y otra cosa, creo que usaré la cantidad de árboles que he dibujado y no los números reales del problema. Se ve así más sencillo y lo más importante es mostrar la estrategia. Perfecto, Patricia. Efectivamente, con tu dibujo podemos ver mejor lo que sucede cuando dividimos. ¿Qué texto acompañará esta ilustración? Estaba pensando colocar algo como esto. Como las áreas son diferentes, podemos comparar las poblaciones al calcular cuántos árboles corresponden a 1 kilómetro cuadrado. En otras palabras, primero debo dividir 2 kilómetros cuadrados entre 2 y 3 kilómetros cuadrados entre 3. Luego debemos repartir la cantidad de árboles de cada terreno de forma equitativa, entre 2 y 3 respectivamente. Y al final pondría un texto más que diga, esto equivale a dividir la población entre el área que ocupa. Al resultado que se obtiene se le denomina densidad poblacional. Mi trabajo se vería algo así. Creo que está casi perfecto. Solo te sugiero que uses un tipo de letra distinta para enfatizar o resaltar algunos puntos que consideres más importantes. Puedes colocar las ilustraciones de otro modo para que sea más dinámico y atractivo. Y quizás puedas añadir algún otro dibujo que consideres necesario. Deja fluir tu creatividad. Gracias por sus consejos, profesor. Pensemos ahora cómo podemos usar esto que hemos aprendido en otras situaciones. Por ejemplo, si hacemos una encuesta entre 2 colegios para saber a cuántos de sus estudiantes les gusta la matemática. En el colegio Andrés Avelino Cáceres, 18 estudiantes contestaron que les gustaba la matemática. Mientras que en el colegio Abraham Valdelomar, 45 estudiantes contestaron que les gustaba la matemática. Esta es una pregunta para los estudiantes que nos ven desde casa. ¿En cuál de los colegios a los estudiantes les gusta más el curso de matemática? Fácil. No, alto. Es una trampa. Necesitamos más información. ¿Cómo así? Porque es lo mismo con los árboles de molle y las áreas. Teníamos que considerar las áreas. Sí, pero este problema no habla nada acerca de las áreas. Sí, pero la idea es la misma. Ajá. ¿Puedes explicarnos mejor lo que quieres decir? Supongamos que en ambos colegios se encuestaron a 100 estudiantes. 18 estudiantes de 100 es poco. En cambio, 45 es casi la mitad. Pero ¿qué pasaría si en el primer colegio se encuestaron a 20 personas y en el segundo se encuestaron a 200 personas? Ahí cambia todo. 18 de 20 es casi todos. En cambio,
45, que antes nos parecía un montón, ahora comparado con las 200 personas es apenas un cuarto y un poquito más. Tienes razón, Patricia. Entonces, así como en el caso de las poblaciones de árboles de Molle, que tuvimos que considerar el área del terreno, aquí tenemos que considerar la cantidad de estudiantes de cada colegio a los que se les preguntó. Debemos considerar una cantidad de referencia para poder comparar. Exactamente, Patricia. En una encuesta tenemos que considerar a cuántas personas se encuestaron para interpretar correctamente la información y poder compararla. Tiene toda la razón, profesor. Muchas gracias. Ha sido una actividad súper productiva y hemos aprendido muchísimo. Qué bueno que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero ver sus trabajos y sus cuadernos de experiencias. Nos vemos. Hasta la próxima. Ha sido una actividad súper interesante y retadora y además ayudamos a Betania y Adriana. ¿Qué les parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Están listos? Primero, hemos aprendido que las especies vegetales no solo nos dan beneficios como aire puro, sino que además pueden ser medicinales, como es el caso del árbol de Molle. Segundo, una manera de comparar la población de una especie ubicada en terrenos de diferentes áreas es dividir el número de miembros de esa población entre el área en la que se encuentra. Luego, interpretamos y comparamos los resultados que se obtengan. Tercero, a este resultado se le denomina densidad poblacional y nos indica cuántas personas, animales o plantas hay por unidad de área, por ejemplo, en 1 kilómetro cuadrado. Cuarto, este proceso se puede aplicar a otras comparaciones y situaciones como las encuestas. Y así, este ha sido un buen resumen para terminar este programa. No se olviden de poner en práctica en cada oportunidad que tengan todo lo que hemos aprendido hoy y elaborar una lámina o diapositiva que puedas incluir en tu cuaderno de experiencias. Y recuerda que no podemos bajar la guardia, relajarnos. No, tenemos que ser más conscientes que nunca y debemos seguir cuidándonos. Así que a lavarnos muy bien las manos con mucha frecuencia y a desinfectar todo con mucho cuidado. Nos vemos en la siguiente actividad. Que estén muy bien. Bonita tarde.